Buenos días, pues ya estamos en este complejo residencial destinado actualmente a habitaciones, se alquila por habitaciones, pero se podría reconvertir a apartamentos turísticos, la licencia ya está pedida y aquí en Torrente no hay moratoria. Vamos a empezar a ver habitaciones. Hay 6 actualmente. Aquí tendríamos la primera, que nos han dejado verla. Como veis tiene espacio para, bueno, tiene un mueble aquí para tener televisión, todas tienen televisión, son exteriores, a la calle. Tiene una zona de escritorio, la cama, buena cama arriba y baño privado, por supuesto, en todas las habitaciones. Hacemos un poquito, vemos todas, esta hora está ocupada y las otras nos han dejado verlas. Bueno, hay gente. Aquí tendríamos una segunda, esta da al patio interior que tiene la vivienda, también lo mismo, con su baño independiente, luz natural, televisión de plasma y zona de escritorio. Seguimos. Bueno, ya podemos ver aquí la zona amplia de salón, perdón, con un plasma grande, tal, en fin. Se hace poca vida, por lo que dice el propietario, hacen poca vida porque cada uno va a lo suyo. Igual, pues si hay un partido, por ejemplo, pues sí, se ve ahí o lo que sea. Aquí tenemos una mesa chula para desayunos y tal. Aunque hay gente que se ha puesto nevera dentro o microondas, a gusto al consumidor. Tenemos un pedazo de cocina grande, comunitaria para todos. Ahí está la tercera habitación, que son todas iguales, por si no queremos perder el tiempo. Si queréis, echamos rápidamente, vemos esto. Esta sería una cuarta. No sé si por aquí se puede enfocar el patio un poco, por allí. Ese patio pues para tender ropa o para... Hay unas mesitas que ponen, bueno, pues para salir, el que quiera, pues igual fumar fuera, para no molestar, por supuesto. Entonces estas son 4, ¿vale? Insisto, escritorio, cama, baño independiente, televisión de plasma, enchufes por todos lados. Entonces tenemos 4, una de ahí 5 y estas 6. Actualmente hay 6 ocupándose. Aquí tenemos, pasa por aquí, por favor. Ahí dentro de ese armario empotrado está la lavadora, la secadora, en fin, ese tipo de cosas. Aquí más para limpiar, en fin, para que todo el mundo tenga opciones de limpieza, de ropa, etcétera. Y bueno, vamos a comentar alguna cosilla más. Vale, comentar, en el precio del inmueble, que luego veréis en la web, está incluida la planta de arriba. Estamos hablando de 155 metros de planta, sobre 170 con el patio. La planta de arriba es simétrica esta, lógicamente, y podríamos hacer 6 habitaciones más y también un salón cocina. Por lo tanto, tendríamos 12 habitaciones para explotar, pero además tenemos derecho de vuelo a hacer una altura más y un ático más, que arriba podríamos hacer un dúplex muy bueno, por ejemplo, ya con apartamentos turísticos, habitaciones, entradas independientes, etcétera. Por lo tanto, el inmueble es un pedazo de inmueble que hablamos de más de 400 metros cuadrados para hacer cosas. Esta primera planta ya está en funcionamiento, ya están dando dinero, el inmueble es un buen inmueble, estamos al lado de la estación de metro de Torrente que nos deja en Valencia en nada, en 5 minutos, o 10, no mucho más. El precio está muy acorde a la zona donde estamos y sobre todo la rentabilidad que vamos a obtener. Y la zona, pues ya os comentaba, Torrente es un pueblo en auge, estamos al lado del Parque Central, tenemos todos los comercios, hostelería, tenemos todo lo que requerimos para vivir en un barrio. Y dado como está el precio del alquiler ahora, no es una mala salida alquilar habitaciones. Pues son precios bastante razonables y asequibles, pero sin embargo al comprador le dan una buena rentabilidad. Por lo tanto, si jugamos el IPZ, el inmueble, el precio de la zona, tenemos una compra redonda, muy buena como inversión. Ojo, si hay alguien que quiere hacerse un casoplón aquí de 500 metros cuadrados, como residencial también, pero vamos, lo veo más enfocado a la inversión, ¿de acuerdo? Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chao.